Bien, vamos a hablar de los conceptos muy importantes y ese es el potencial químico. Este concepto de potencial químico se refiere al cambio de energía que se produce en un sistema cuando se introduce una partícula adicional. Se utiliza para entender y predecir el comportamiento de las sustancias de un sistema, especialmente en relación con las reacciones químicas y los cambios de fase. Ya hemos visto, por ejemplo, lo que es un proceso. Aquí, por ejemplo, tenemos que es un proceso espontáneo, un proceso no espontáneo, el cual nos dice que aquel que ocurre por sí mismo sin la acción de un agente externo, y el proceso no espontáneo es aquel que ocurre cuando hay una acción exterior. Entonces, vamos a ver también que hay procesos espontáneos que ocurren por sí mismos sin la acción de un agente externo. Por ejemplo, aquí tenemos un gas. Este gas, si nosotros abrimos la válvula, va a pasar inmediatamente de un extremo a otro, ¿sí? Donde tenemos que en un rango de 75 grados a 25 grados centígrados, ¿no? Donde, como hay una interacción y pasa de un lado a otro, entonces va a llegar el momento en que van a llegar a un estado de equilibrio, que es lo que ya hemos mencionado, el cual se va a tener temperatura de 50 grados. Entonces, hemos visto también que hay procesos que son reversibles y procesos irreversibles. Ya hemos dicho también que el proceso reversible es aquel que se evoluciona un sistema termodinámico desde un estado de equilibrio, es decir, que una vez que estos alcanzan el equilibrio, nuevamente regresa al estado inicial, ¿sí? Por eso dice aquí, desde un estado de equilibrio inicial a un nuevo estado de equilibrio final, a través de infinitos estados de equilibrio. Entonces el sistema, siempre infinitesimal, como dice aquí, próximo al equilibrio, un cambio infinitesimal en condiciones que pueden invertir ese proceso. En un proceso reversible, es aquel cuya dirección puede revertirse induciendo un cambio infinitesimal sobre alguna propiedad del sistema sin un incremento de la entropía. Entonces ya como hemos comentado, nosotros vamos a tener en los procesos una etapa inicial y una etapa final. Si vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de los gases, la diferencia es importante entre la expansión de un número finito de etapas y la expansión reversible es que el gas en el proceso reversible está siempre en equilibrio con sus alrededores, mientras que un proceso por etapas, eso no ocurre. Es decir, los procesos por etapas se dice que son irreversibles, porque el sistema no está en equilibrio con los alrededores y el proceso no puede invertirse con un cambio infinitesimal de una de las variables del sistema. ¿Okay? Ahora, dentro de los procesos, ocurren en un sentido y no en el contrario. Todo sistema aislado evoluciona en un solo sentido hasta que alcanza el equilibrio. Se puede explicar desde la direccionalidad del tiempo en el primer principio de la termodinámica. Decíamos que la energía interna es la ley de la conservación de la materia y la energía, donde esta dice que la energía de un sistema se atribuye en niveles macroscópicos de energía disponibles. Eso es el segundo principio de la termodinámica, que tiene que ver con la entropía. Y entonces esa función de estado, que es una propiedad extensiva, tenemos que se va a denotar como ds, esa es la entropía, que es igual a dq entre t. Q sigue siendo el calor y T la temperatura. En este proceso, como vemos aquí, es reversible. Entonces, por lo tanto, entonces la entropía, hay una variación de ella, donde decimos que S2 menos S1, es decir, que la entropía en el estado inicial, que sería S1, y el estado inicial final, que sería S2. Por lo tanto, entonces vamos a tener que este proceso es de tipo reversible. Considerando que la entropía es una probabilidad de desorden, se puede considerar como una medida de probabilidad. Esto tiene que ver con el segundo principio de la termodinámica. Ya ustedes verán termodinámica si no es que ya vieron.
dice que se puede esperar que la entropía aumente. Dijimos que esa es la entropía. Al formarse gases a partir de sólidos o líquidos, y al formarse líquidos puros o disoluciones líquidas a partir de sólidos, y al aumentar el número de moléculas del gas que como consecuencia de una reacción química, o las mezclas que tienen mayor entropía que las sustancias puras, y o al aumentar la temperatura de la sustancia. En estos casos se puede esperar que aumente la entropía en cada uno de ellos, ¿sí? Por eso se dice que se relaciona con los cambios de fase en el caso de las reacciones químicas, ¿no? Entonces, si este principio de la termodinámica, este segundo principio de la termodinámica nos dice que todo proceso irreversible, la entropía del universo aumenta. Si nos encontramos con un proceso que es irreversible, entonces delta S del universo va a ser igual a delta S del sistema más delta S de la entrada mayor a 0. Es cuando ocurre un proceso espontáneo, ¿sí? Y vean que tenemos relación con la entropía contra el tiempo, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Tenemos entonces un sistema aislado. Vamos a ver qué proceso. Entonces en un sistema aislado va a ser igual al delta S del universo igual a delta S del sistema más delta S de entrada. El sistema aislado, en donde la delta S de la entrada va a ser igual a 0 y delta S del universo va a ser igual a delta del sistema. Es decir, que en un proceso reversible entonces vamos a encontrar que en algún momento se va a encontrar en equilibrio. Y se dice entonces que delta S, que es de la entropía, la variación de entropía va a ser igual a 0. Sin embargo, en un proceso irreversible, el espontáneo, entonces delta S del sistema va a ser mayor a 0. Y entonces vean, delta S del sistema contra el tiempo nuevamente, dice el equilibrio termodinámico en el sistema aislado se alcanza cuando la entropía del sistema es máxima, ¿ok? ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, en un proceso que es un ciclo cíclico, vamos a ver que eso pues va a estar el estado final es el inicial, con dependencia de si es reversible o irreversible, ¿no? Y bueno, en el proceso diabético reversible, la variación de la entropía va a ser igual a la integral de la diferencial de entropía, que es igual a la diferencial de calor reversible entre la temperatura cuando es igual a 0. Y eso es en un proceso diabético reversible. Tenemos aquí para un proceso térmico reversible, los procesos báricos reversibles, todos esos se acuerdan que es con respecto a ya habíamos visto un poquito de ello, con respecto a la entropía y las capacidades caloríficas de cada uno, ya sea en presión constante o a volumen constante. Aquí nos dice siempre y cuando no hay cambio de fase o se permanece constante el CB siempre y cuando no haya una variación de volumen. ¿Okay? Ahora bien, tenemos aquí que el calor específico, tenemos un ejemplo, el calor específico es prácticamente constante a una caloría sobre grado por grado centígrado, sobre gramos por grado centígrado, en el intervalo de 25 a 75 grados centígrados a una presión de una atmósfera. Se calcula la entropía para el calentamiento reversible de 100 gramos de agua desde 25 a 50 grados y desde 50 a 75 grados centígrados. Entonces vean la variación de las temperaturas. Sustituyendo los valores, vamos a tener que entonces para el caso del primer inciso va a ser igual a 8.06 calorías sobre grados centígrados y en el segundo 7.46 calorías. Entonces acuérdense aquí, habría que integrar del estado 1 al estado 2, es decir, la temperatura 1, la temperatura y el calor específico en cada caso, ¿no?
donde dice que es de 1 caloría, de 1 caloría. Ajá, es de 1 caloría. La presión es de 1 atmósfera. Y las temperaturas van primero, en el primer caso es de 25 a 75. Y en el segundo caso de 50 a 75. No, de 25 a 50 y luego de 25 a 75. Esos serían los valores que tendríamos que poner aquí. Es decir, bueno, ya aquí, ¿no? En esta parte ya integrada, ¿ok? Bueno, aquí continuamos. Tenemos aquí otro ejemplo. Voy a irme un poquito rápido aquí porque me interesa que veamos esta parte como, bueno, aquí el calor de formación debido a la espontaneidad. Entonces vamos a tener un poquito aquí de los calores de formación de las reacciones químicas, ¿ok? Entonces vemos aquí que tenemos que, por ejemplo, el criterio de espontaneidad, pero ya con la energía libre de Gibbs, donde este sistema, si los alrededores son suficientemente grandes, el intercambio de calor puede hacerse en forma reversible, de tal manera entonces que delta S va a ser igual a Q del entorno entre T, lo que es igual a menos la variación de delta H del sistema de la temperatura. Esta delta H se refiere a la entalpía o al calor de formación o al calor de reacción en dado caso de cada una de las especies químicas. Sería así, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan que veíamos que esta delta S del universo es igual a la de la variación de delta del sistema y del entorno? Entonces, si delta S del universo es igual a la delta S del sistema, cuando, fíjense bien, delta S del entorno equivale a Q sobre el entorno en T, o menos la variación de la entalpía del sistema sobre T, esto se sustituye por la entalpía. Esta delta S del entorno, o la variación de la entalpía del entorno, va a ser igual a menos la variación de delta H del sistema entre la temperatura. Lo cual entonces, delta H del sistema por la temperatura, esta temperatura que tengo aquí la voy a pasar del otro lado, multiplicando, porque está dividiendo, y me va a quedar entonces que voy a tener que la temperatura va a ser igual a la temperatura que multiplica la variación de la entalpía del sistema menos delta H del sistema. Todo esto pues va a ser igual a delta G del sistema, que es igual a delta H del sistema menos la temperatura por delta S del sistema. Esto significa que tenemos ya entonces una variación de la energía libre del Gibbs, siempre y cuando estos procesos, como dice aquí, se mantengan constantes, ¿ok? Y entonces, si esta espontaneidad la relacionamos con la energía libre de Gibbs, tenemos que la variación de esta energía para un proceso de P y T constantes va a ser igual a G, que es igual a H más T por S, donde G es la energía libre de Gibbs, H es la variación de la entalpía, más la temperatura por la entropía, donde G como tal es una función de estado y G también está en función tanto de la temperatura, como dice aquí, está en función de la temperatura, la presión, el volumen y los números de la concentración. Por lo tanto, también esas son una propiedad extensiva y sus unidades están dadas en unidades de energía, ¿ok? Entonces, si aplicando el criterio de espontaneidad tenemos que la variación de la entropía del universo va a ser mayor a 0 y menos la variación de la entropía del universo multiplicado por la temperatura es igual a delta H del sistema menos T, que multiplica a la variación de entropía del sistema, lo cual pues entonces nos dice que como resultado tenemos una delta G
del sistema menor a 0. En estos procesos de espontaneidad también tenemos que los procesos a presión y temperatura constantes, delta G es espontáneo cuando es menor a 0, reversible igual a 0 y no espontáneo cuando es mayor a 0. Para B y T constantes, cuando el volumen y la temperatura son constantes, entonces se describe la energía libre de Helmholtz siendo esta denotada como A, y esa función también es una función de estado. Entonces ahora la variación de la entalpía de la variación de la energía libre de Helmholtz va a ser igual a delta U del sistema, que es la energía interna del sistema, menos T, que multiplica a la variación de la entropía del sistema. ¿Okay? A lo mejor voy un poquito rápido y pudieran confundirse un poquito, pero bueno, ya en clase, si gustan, podemos repasar nuevamente. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos estos datos, ya definida la energía libre de Gibbs, tanto para una como una contribución entálpica térmica delta H, la cual cuando es menor a 0, esta favorece la espontaneidad, y la temperatura hay una variación muy pequeña, o casi no hay variación de temperatura. Y en la contribución entrópica del desorden, que es la entropía, es decir, que el proceso aumenta, la entropía favorece la espontaneidad, ya que acuérdense que esa entropía es todo se encuentra en movimiento constante, ¿no? Es dinámico. Y entonces al aumentar tiende a aumentar la temperatura. Por lo tanto, como ustedes pueden ver aquí en esta tabla, tenemos la convención de signos. Si delta H es negativa, entropía es positiva, no hay variación de temperatura como tal, delta G es negativa y entonces el resultado son espontáneos. Si delta H es negativa, delta S también es negativa y la temperatura tiende a bajar, entonces delta G también es negativa. El proceso es espontáneo, pero la temperatura baja. Si delta H y delta S son negativas, pero la temperatura se incrementa, entonces delta G es positiva, no hay espontaneidad, ya que tiende a subir la temperatura. Si delta H y delta S son positivas, la temperatura tiende a bajar, delta G es positiva, no hay espontaneidad tampoco, pero la temperatura de ese caso tiende a bajar, ¿no? Si delta H y delta S son positivas, la temperatura se incrementa, entonces delta G es negativa. Y el proceso es espontáneo, pero la temperatura S se incrementa. Si tenemos el caso donde delta H es positiva y delta S es negativa, no hay una variación de temperatura como tal, delta G es negativa, entonces el proceso es no espontáneo, ¿verdad? Bueno, entonces ya con esto que tenemos, que es la energía libre de Gibbs, ahora tenemos el siguiente concepto, que es la energía estándar de formación. Y si ustedes se dan cuenta, tiene un cerito arriba. No, esta variación de la energía de Gibbs para una reacción en la que se forma la sustancia en su estado estándar a partir de sus elementos en su estado de referencia, donde delta G, 0, a temperatura constante es igual a la velocidad a presión constante o alguna presión constante, delta G, cuando está en función de la temperatura y es de los productos primero menos la variación de la entalpía de la energía libre de Gibbs, pero de los reactivos. Esta fórmula es muy parecida a la que se ha visto de la energía libre de la entalpía, de la variación de las energías en caso de que sean de una reacción química, ¿no? La cual nos dice que la entalpía de los productos menos la sumatoria de la entalpía de los productos menos la sumatoria de la entalpía de los reactivos. Exactamente, muy parecido. ¿Okay? Y recordemos que los procesos estos se consideran cuando son presión y temperatura constantes. De espontaneidad pues viene dado por los signos en este caso de delta G. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos ya las relaciones que en funciones, cada una de las de un sistema cerrado en equilibrio, que puede obtenerse las 4 ecuaciones básicas, como la energía libre, la energía interna, que esta es igual a la temperatura por la derivada de la entropía, menos la presión por la derivada del volumen.
o delta H, que es igual a la energía interna más la presión por el volumen, o G, que es la energía libre de Gibbs, es igual a H, que es la entalpía, menos la temperatura por la entropía, o la energía libre de Helmholtz, igual a energía interna menos la temperatura por la entropía. ¿Sí? Cada una de ellas, si ustedes sustituyendo cada una de las ecuaciones, vamos a tener que finalmente vamos a tener de G, la derivada de la energía libre de Gibbs, igual a el volumen por la derivada de la presión, menos entropía por la derivada de la temperatura. Esta energía libre de Gibbs dice para un sistema cerrado, solo para trabajo, cuando la presión por el volumen, y no hay número de moles fijos. Cambian las concentraciones, ¿ok? Bueno, aquí hay un ejemplo también, esto lo vamos a ver más detalladamente en clase, pero me interesa esta parte. Nosotros vamos a hablar de esta parte que es el potencial químico. Todo esto que vimos ahorita está relacionado con este concepto importante, ¿sí? Como yo les decía al principio, en el potencial químico es un concepto, ustedes pueden darse cuenta, de orden termodinámico, en el cual pues nos dice que se refiere al cambio precisamente de energía que se produce en un sistema cuando se introduce una partícula adicional. Se utiliza para entender y predecir el comportamiento de las sustancias en un sistema, especialmente en relación con las reacciones químicas y los cambios de fase. Hay una variación, ¿no?, del cambio de fase. Algunas características que tiene este potencial químico es que es una propiedad termodinámica, como ya lo mencioné, que se relaciona con otras propiedades termodinámicas que tienen unidades de energía. Es responsable de la difusión de especies entre dos puntos en el espacio, es decir, entre dos fases diferentes. Recordemos que podemos tener fase líquida, fase vapor, vapor saturado, vapor sobrecalentado, ¿no? Se utiliza el criterio de equilibrio de fases en la termodinámica. Ya también vimos que tenemos un punto crítico, un punto de equilibrio, donde coexisten tanto el sólido, líquido y la fase gas, ¿no? Y en soluciones se regula la solubilidad de interacciones entre soluto y solvente, y la diferencia de potencial químico entre las sustancias es la fuerza motriz en una reacción química, ¿ok? Y como vemos aquí, el potencial químico dice, supongamos que un sistema formado por una mezcla de dos sustancias, 1 y 2, la energía se puede expresar como sigue. Donde mu, aquí mu es el potencial químico, entonces potencial químico de la sustancia 1 por la número de moles de la sustancia 1 más potencial de la sustancia 2, potencial químico por la concentración del número de moles de la sustancia 2. Dice N1, Ni es el número de moles de cada componente, y mu I es el potencial químico del componente en el sistema, y esta es una magnitud intensiva que indica el desplazamiento precisamente espontáneo de la materia, ¿no? De mu altos a mu bajos, ¿no? O de potenciales químicos altos a potenciales químicos bajos, ¿sí? En el caso de una sustancia pura, tenemos que la energía libre de Gibbs, entonces se va a denotar como G igual a el potencial químico por la concentración de moles. Y entonces el potencial químico de la energía libre molar va a ser entonces igual a el potencial químico es igual a la energía libre de Gibbs entre N, que es la número de moles, y en general, bueno, podemos decir que el potencial químico de una mezcla se define como la energía libre molar parcial. Vean que esta es mu, el potencial químico de I va a ser igual a la derivada parcial de la energía libre de Gibbs entre la derivada parcial de la concentración. Siempre y cuando tengamos ya sea que tenemos una presión o temperatura o concentraciones constantes, ¿ok? Bueno, el potencial químico entonces de una sustancia se puede expresar como el mu subíndice I, que es igual al potencial químico en condiciones estándar, que es 0, esas condiciones estándar, más la constante de los gases por la temperatura por el logaritmo natural de A. Entonces aquí A es un nuevo concepto, que es el concepto de actividad. Este concepto de actividad
de la sustancia. Esta es para sustancias o sistemas ideales, ¿no? Donde la concentración relativa a las condiciones estándar. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, como estamos hablando de cambios de fase, es decir, del estado líquido a la fase gas, entonces ya aquí ya utilizamos la siguiente ecuación. Introducimos la ecuación de estado de los gases ideales, que entonces el potencial es igual al potencial químico estándar, en condiciones estándar, que más R por T por logaritmo natural de la presión 1 y la presión de vapor, la presión del estado líquido y la presión de vapor, ¿no? Estas condiciones pueden ser de un bar a una atmósfera, es condiciones ideales, ¿no? Y en disoluciones ideales, pues entonces estamos hablando de, es exactamente la misma fórmula, nada más que estamos hablando de concentraciones. Entonces aquí las concentraciones están dadas en modalidad.